Bueno, en esta clase vamos a hablar del concepto de texto. Vale decir, cuando al signo le llamamos texto. Cosa que pasó cuando los estudios del signo hacia comienzos de los años 70 pasó de ser aquella semiología general fundada por Roland Barthes a ser una teoría textual. Como dice Eco, las teorías textuales de primera y de segunda generación. La teoría del texto. Hablar de texto y no de signo, ya lo dijimos en términos generales, consiste básicamente en desconfiar de la existencia de un modelo de código institucionalizado, reconocer que hay signos que funcionan sin una prescripción tan institucionalizada, por un lado, y confiar por el otro en cómo la desambiguación del sentido del signo se resuelve en la inserción textual, como una especie de consecuencia última de la noción de valor de Saussure. Esta perspectiva textual de los signos tiene que ver, aunque no sea el único factor, con la incorporación de la doctrina de Peirce al estudio de los signos. Cosa que pasa, como hemos dicho, más o menos en los años 70, con animadores en los Estados Unidos, fundamentalmente Thomas Sebeok, en Europa el propio Umberto Eco. Esta tardía incorporación de la doctrina de los signos de Peirce, 100 años después de haberse formulado, tiene que ver, como lo hemos dicho, con que sus collect papers, sus papeles múltiples, desordenados, largos, difíciles de entender, fueron publicados a partir de 1931, finalizando más o menos el último volumen hacia fines de los años 50, siendo leído en primera instancia en los años 60 por psicólogos conductistas americanos que hicieron una interpretación más o menos deficiente de la doctrina de Peirce, e incorporado a la teoría de los signos ya en los años 70. O sea que cuando hablamos de texto es ineludible mencionar el modelo de signo, o el modelo de, el término que utiliza Peirce es semiosis, del pragmatismo americano de Peirce. Cuando introducimos este nuevo modelo de signo, digo nuevo respecto de los anteriores, porque habíamos visto modelos de signo en Saussure, en Hjelmslev, en Roland Barthes, diádicos, es decir, formados por dos partes, ¿no? La clásica definición: un signo es una entidad bifásica. Con Peirce vamos a tener un modelo de signo triádico. Por eso habló de nuevo en este aspecto. Una introducción del modelo de signo de Peirce amerita destacar básicamente dos cosas. En primer lugar, que uno de los avances de Peirce es concebir o pensar la noción de significado o sustancia del contenido de una manera más articulada, de una manera mejor representada. Recordemos de que la noción de significado en Saussure tenía la deficiencia de que era extremadamente material, extremadamente psíquica. Saussure pensaba que el significado de un término o de una oración era la explicación lingüística de esa oración, el concepto, en la psiquis del hablante, olvidando todo el elemento social. Por el contrario, la noción de sustancia del contenido de Hjelmslev es mucho más abstracta, mismamente semiótica y no ya psicológica,
porque la sustancia del contenido para Hjelmslev es una posición, o sea, unas coordenadas, en un espacio virtual en el cual una sociedad organiza sus representaciones del mundo, sus conceptos. Está muy bien, es la explicación, diríamos, por un lado, abstracta, geométrica, ¿no? Lógica o positiva del significado. Es una posición entre todos los demás significados. Se aleja mucho de uno, se aproxima bastante a otros. Se diferencia de todos los demás. Y a la vez daría lugar a una consideración de lo social, porque ¿dónde está ese espacio virtual que es la forma red del contenido, de la cual unas coordenadas son la sustancia del contenido de este signo? ¿Dónde está realizado? Bueno, la idea de Hjelmslev es en la sociedad, es un contrato. Esta geometría abstracta, lógica, está sustentada por un contrato de la sociedad. Bueno, lo que está bien, esto uno lo puede pensar, pero es difícil figurárselo. Lo que va a venir a hacer Peirce, y esta es una de las cosas que es importante explicar al introducirnos al modelo de Peirce, lo que va a venir a hacer es explicar de qué está hecho. Está bien, son unas coordenadas, pero ¿cómo nos manejamos con esas coordenadas? ¿Cómo compartimos con otros la posición de esas coordenadas? ¿Cómo recordamos la posición de esas coordenadas en nuestra mente? Pero a la vez, ¿cómo la volcamos fuera del cuerpo? Esa es una de las ideas que hay que destacar en Peirce. ¿Sí? ¿Cómo Peirce concibe el significante o la sustancia del contenido? Por un lado. Por otro lado, otra cosa importante es de que al ser triádico hace lugar al hecho de que algunos signos se refieran, además de a ideas, se refieren a cosas concretas. Hay signos como los índices y con reservas algunos iconos que se refieren no ya a ideas, sino a cosas. Bueno, digamos básicamente cómo es el modelo de signo. Es un modelo de signo donde lo podemos representar, al cual lo podemos representar de manera triangular, porque uno de los ángulos de este triángulo permite ubicar el significante de Saussure, la sustancia de la expresión de Hjelmslev, lo que Peirce llama a veces descuidadamente signo, pero más precisamente llama representamen. ¿Y qué es el representamen para Peirce? Bueno, lo que hemos venido diciendo hasta aquí es una configuración sensible. No es algo material, sino que es la forma, el aspecto sensible que algo material podría adquirir para comenzar a significar. Es una configuración que si la realizamos materialmente es captada y reconocida por los sentidos, ¿no? Por cualquiera de los canales. Hay signos visuales, hay signos olfativos, hay signos gustativos, etcétera, etcétera, para cada uno de los canales sensibles. Ese sería uno de los lados, el equivalente, como digo, al significante, a la sustancia de la expresión, y que Peirce llama representamen. Por otro lado, tenemos la idea que ese representamen refiere, la idea a la cual remite, lo que en Saussure se explicaba deficientemente como el significado y lo que en Hjelmslev se explica de manera abstracta como la sustancia del contenido. ¿De qué está hecha?, piensa Peirce. Y le llama interpretante.
¿De qué está hecha? Piensa. De otro signo. Desde luego, Peirce supone de que no podemos pensar el significado de un signo, no podemos pensar el contenido de una expresión, sino a través de otro signo que lo explique. Ese signo, voy a utilizar la primera definición que dio Peirce, ese signo que un signo produce en la mente del intérprete, o sea, cuando leemos un signo es porque en nuestra mente se está produciendo un signo que representa al anterior. Ese signo que un signo produce en la mente del intérprete es su interpretante. De allí el nombre. El significado o el contenido se llama para Peirce interpretante, porque lo figura como un signo interpretante del anterior. Es un signo que otro signo produjo en la mente del intérprete. Es la explicación en signos en la mente del intérprete del significado de un signo. Y ahí nomás se dio cuenta de que esta definición estaba en alguna medida incompleta, porque los significados de un signo o los contenidos de un signo no únicamente están en la mente de sus intérpretes, sino que estos los pueden compartir con otros a través de la construcción de signos externos. Puedo explicarlo con palabras, puedo escribirlo con palabras, puedo dibujarlo en una perspectiva, puedo dibujarlo en un plano para construirlo. Puedo describirlo digitalmente, puedo grabar un vídeo que lo explique. Puedo dirigir un film documental que dé cuenta de ese significado o un ficcional que dé cuenta de ese significado. O sea que los signos interpretantes no únicamente quedan localizados en pensamientos dentro de la psiquis, sino también pueden ser externalizados. O sea que interpretante es el signo que explica, que da cuenta, que expone y a través del cual se puede compartir, elaborar y pensar el significado de otro signo anterior. Bien, esa es la manera exitosa que tiene Peirce de explicar cómo se realiza el sentido. Fíjense también que este interpretante del representamen no es uno. Y observen también que al ser un signo, amerita ser a su vez interpretado. Por lo tanto, ese interpretante que da cuenta de la interpretación de un determinado representamen, que explica el sentido de ese representamen, al ser un signo, se convierte en representamen de otros interpretantes. Y esos otros que son signos se convierten en representámenes de otros interpretantes. Y esos de otros, y así en una cadena ad infinitum. Y allí es una de las paradojas del pensamiento peirceano. Porque si un representamen se interpreta con un interpretante, y ese interpretante es representamen de otro interpretante, y así ad infinitum, infinitum pues es la totalidad. Infinitos interpretantes para un representamen son todos. Y si son todos, son los buenos y los malos. Son los correctos y los incorrectos. Los verosímiles y los inverosímiles. Los sensatos y los disparatados. Vale decir que cada signo, una obra de arte, una abolladura en el capó del automóvil, una huella en la arena,
una película, una señal de tránsito, un gesto, un estornudo, tienen infinitos interpretantes. Y si es infinitos, es todos. Y si son todos estos signos que acabo de nombrar, en potencia y en teoría, tienen todos los mismos significados. Ustedes me dirán, y muchos lo han pensado de este modo, ¿cómo puede un filósofo pragmatista y norteamericano tener un planteo tan idealista? Porque ¿cómo puede ser que a un signo le convengan todos los significados imaginables? Imaginables en todas las lenguas, imaginables en todos los sistemas de signos, decibles, dibujables, proferibles, construibles en todos los sistemas de signos. ¿Dónde está el pragmatismo? La idea principal de Peirce es esta semiosis ilimitada. No hay un solo significado para un representamen, sino que hay infinitos interpretantes. Pero entonces, de esos infinitos, ¿cuál vale? ¿Valen todos por igual? ¿Son todos buenos? ¿Son todos válidos? ¿Son todos útiles? Esa es la pregunta. Porque Peirce es un pragmatista. Entonces, de esos infinitos, solo algunos son útiles para determinadas circunstancias. Solo algunos son verosímiles para determinadas circunstancias. Son útiles para determinadas circunstancias mundanas, digamos física inclusive. Son verosímiles para determinadas circunstancias mundanas sociales. Lo creen, lo creemos. Entonces esa semiosis ilimitada, porque Peirce es un pragmatista, en algún punto se interrumpe. Si bien un signo tiene infinitos significados en teoría, en la práctica, Peirce es un pragmatista, esa semiosis ilimitada, en función del contexto en el cual aparece el signo, se recorta, se interrumpe pragmáticamente y los significados se reordenan de los más plausibles en esa circunstancia a los menos. Cuando decimos los más plausibles en esa circunstancia, decimos en ese lugar donde aparece el signo, rodeado de otros signos, la noción del valor de Saussure, tanto en el sintagma como en el paradigma, y a la vez rodeado de otras cosas que no necesariamente pueden ser consideradas signos. Los sujetos que lo dicen, los sujetos que lo escuchan, las situaciones sociales, políticas, históricas en las cuales aparece, el espacio y el tiempo en el cual aparece. Eso se llama la circunstancia de enunciación. Entonces, esta semiosis que en potencia es ilimitada, y ojo que esto suele ser lo más atractivo de la doctrina de Peirce, que se cuenta hasta ahí, ¿no? Lo que suele gustar al populacho de la doctrina de Peirce es que no hay un solo significado, sino que los significados proliferan, ¿sí? Ojo, proliferan pero en función de la inserción textual, y acá viene la ligación con el término texto. Esa semiosis se recorta y se reordena. La inserción textual tiene que ver con que un signo siempre está rodeado por lo menos de tres cosas. De otros signos en el sintagma, es decir, que en el espacio y el tiempo han aparecido antes, después, a un costado, al otro, arriba y abajo. En el sistema, es decir, que inclusive en el sistema antes de ser usado, se define por su oposición, como lo pensaba Saussure con la segmentación del continuum, se define por su oposición a los demás signos. Está rodeado de los demás signos, no ya en el sintagma, sino en el sistema o paradigma. Y en tercer lugar, está rodeado de cosas que no son signos.
Entonces, ¿cómo un signo se inserta entre los demás signos en el sintagma? Eso suele llamarse en el cotexto, co-texto. ¿Cómo se inserta un signo entre los demás signos en el paradigma? Eso es el sistema. ¿Y cómo se inserta el signo entre las demás cosas? Eso se llama la circunstancia de enunciación. ¿Cómo se produce esa inserción textual? Interrumpe la semiosis, deja librados a una potencial eventualidad, en teoría, a esa semiosis ilimitada, y en la práctica son aceptadas una serie de significados temporal, provisionalmente plausibles en función de esa inserción textual. Esa es la idea principal de Peirce. ¿Cómo explica el significado? Con una representación suficientemente articulada. ¿Y cómo explica la relación entre la potencialidad teórica que tiene todo signo de significar bien o mal cualquier otro signo con la necesidad práctica de que esa semiosis ilimitada tenga una limitación pragmática, al menos temporaria? La otra idea que dijimos que hay que explicar es el tercer ángulo del triángulo. Cuando algunos signos representan no solo ideas, sino además cosas. Ojo que no es necesario que los signos representen cosas o que los signos representen estados reales del mundo. Pero sin embargo, algunos signos sí los representan. El buen mapa representa un estado del mundo. Es decir, es bueno porque sirve para orientarnos en el territorio real. La foto muestra lo que fue realmente. La solución tornasol muestra la alcalinidad o la acidez de una sustancia, realmente. O sea, algunos signos, no todos, ya lo dijo en algún momento Umberto Eco en el Tratado de Semiótica General, algunos signos, no todos, se refieren al real. Por el contrario, lo que caracteriza a los signos, lo que en algún sentido con reservas los define, es su posibilidad, dice Eco, de mentir, es decir, de referir a ideas de lo que no es. Los signos no están condenados a la verdad, están habilitados para la ficción y la mentira. Solo algunos signos, solo algunos, se refieren a cosas verdaderas. Aquellos que se refieren a cosas verdaderas, si uno los quiere modelizar, necesitan un tercer ángulo del triángulo, al cual Peirce le ha llamado objeto, con reservas, porque va a distinguir entre objeto dinámico o mediato y objeto inmediato. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto ha sido largamente debatido en lógica. Bertrand Russell, Alfred Whitehead, inclusive anteriormente Gottlob Frege tiene un artículo que se llama On Proposition, que se refiere precisamente a esto, ¿no? Porque muchos han observado de que las oraciones, por ejemplo, por hablar de un tipo de signo, los signos lingüísticos formando oraciones, se refieren a estados de cosas que pueden ser o pueden no ser, que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos respecto del enunciado. Entonces, apareció siempre la necesidad de que los signos oportunamente se refieran a cosas, pero siempre produjo esta situación ambigua
de que lo que caracteriza a los signos es que pueden referirse no a cosas, sino a ficciones. Bien, ¿por qué estoy explicando esto que parece tan vinculado a la lógica o a cuestiones de las bases epistemológicas de la semiótica? Porque esto tiene mucho que ver con el arte. Porque el arte de los últimos 100 años el arte de la vanguardia en adelante, además de otras características, ha tenido la proyección semiótica de ser un signo que se refiera a verdades sobre el mundo, de ser un signo casi siempre vinculado a una relación indicial, causal con el mundo. En alguna medida, esto ya lo hemos venido sugiriendo en la clase anterior, en alguna medida la vanguardia es un fenómeno que surge en función de la desilusión de ver un arte separado de la realidad, de ver un arte, como llegó a ser el arte del siglo XIX, carente de una vinculación práctica y efectiva con la historia, o como suele decirse, separado de la praxis vital. Entonces la vanguardia va a hacer un gran esfuerzo por vincular el arte a la realidad. La vanguardia no es otra cosa que un momento hacia 1920 donde el arte quiere redefinir la relación arte-realidad para hacer una relación arte-realidad directa, próxima, para ver aumentada la efectividad histórica o política del arte. Una de las grandes estrategias de la vanguardia es volcarse a favor del índice, es decir, producir obras que tengan un gran componente indicial, porque el índice es la variedad de signos que posibilita el carácter dinámico de ese tercer ángulo del triángulo que es el objeto. Es la variedad de signos que asegura relacionarse con el mundo. No crear una realidad eidética construida, esa realidad que se construye socialmente, sino apuntar a un real verdadero. Entonces, estas discusiones epistemológicas en torno al signo en Peirce son fundamentales para comprender más adelante, el proyecto político de la vanguardia. Porque si abordamos el proyecto político de la vanguardia sin tener en cuenta esto que estamos mencionando ahora, nuestra observación se va a ver debilitada. Sus aristas más agudas van a verse desgastadas. Sus ángulos más agudos van a verse vueltos romos. Dijimos ya de que Peirce clasifica imperfectamente, pero con cierta utilidad, los signos en tres categorías. Esas tres categorías nos hablan acerca de la constitución de la base del triángulo. O sea, ¿cuál es la conexión entre el representamen y el objeto? Por eso, cuando decimos que hay un tipo de signo que es indicial, es decir, que se relaciona física y causalmente con la cosa que representa, estamos hablando de una importancia
de la base del triángulo. La base del triángulo de la semiosis en Peirce, en el caso del índice, estaría hecha de causalidad. El objeto produce el representamen. Por eso el representamen se refiere al objeto. Por eso a ese objeto que produce física causalmente el representamen, Peirce le llama objeto dinámico, en términos que dinamiza la producción del objeto. Entonces, por ejemplo, las huellas de las pinceladas que constituyen una pintura son resultado de ciertas causas físicas del pincel, del tipo de materia, de la densidad de la materia, de la posición de la tela, del carácter más o menos tenso de la tela, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una relación indicial. Otro tipo de signo es aquel en el cual el representamen se parece al objeto si lo hubiera. La relación de la base del triángulo es de semejanza. El representamen se parece al objeto en caso de que el objeto exista. Hay representámenes que se parecen a objetos que no existen y por lo tanto son ficcionales. Y por último tenemos los símbolos, que dice Peirce son una relación en virtud de una ley entre el representamen y ahora sí el interpretante, el ángulo superior del triángulo y la semiosis ilimitada. Vale decir, aquí tendríamos tres tipos de signos. Los íconos, en los cuales el representamen se parece, se asemeja perceptivamente a un objeto si lo hubiera. El índice, en el cual el representamen está causado físicamente por el objeto dinámico. Y el interpretante, que es una relación como la de Saussure, como la de Hjelmslev, entre el representamen y el interpretante. Es en virtud de una ley, porque esa ley es producto de un hábito formado por el éxito de atribuir determinados significados a determinados significantes, de atribuir determinados interpretantes puestos a funcionar en un contexto a determinados representantes. Bien, lo que acabo de decir sobre la importancia de la indicialidad de las obras y antiobras posteriores a la vanguardia, si lo que acabo de decir una vez mencionado el concepto de texto y diferenciados dentro de la clasificación tricotómica del signo de Peirce, los distintos tipos de signo, y de haber dicho de que la categoría de índice es fundamental para la historia posaurática de las bellas artes, amerita un último comentario sobre el cual hice algunas anotaciones. La pregunta es, bueno, amerita una respuesta a la pregunta ¿por qué desde la vanguardia el arte es programáticamente indicial? Que es algo que acabo de decir hace un ratito. ¿Por qué de la vanguardia en adelante el arte es programáticamente indicial y no simbólico y no icónico, que son categorías que predominaron en el arte tradicional del pasado? Bueno, digamos básicamente que la estética, recuerden que la estética es una parte de la filosofía, una ciencia normativa dentro de la filosofía que se ocupó históricamente, más o menos desde Platón y Aristóteles, se ocupó históricamente de saber en qué consiste lo bello de los artefactos
culturales, pero también de lo bello de los objetos naturales. Y recuerden también de que es una disciplina dentro de la filosofía que alcanza su auge, como suele decirse, su autonomía, su potencia máxima, su importancia, a partir del siglo XVIII, en este proceso de secularización de la modernidad. Para la estética, les digo, el arte logrado, el arte conseguido, aquel que vale la pena, aquel que alcanza un auténtico rango de esteticidad, ese arte para la estética es el arte simbólico. El término que utiliza para llamar al arte logrado es el arte simbólico. Pero por supuesto, esta acepción estético-filosófica del término simbólico es en parte distinta de la acepción del término simbólico en la clasificación de los signos de Peirce. Y digo en parte distinta porque también para la estética simbólico significa lo que significa en Peirce, ¿no? En virtud de una ley convencional, habitual. En parte distinto porque también para la estética, simbólico, además de querer decir habitual y convencional, en virtud de la cultura en la que vivimos que tiene reglas, además de querer decir convencional, para la estética simbólico quiere decir bien ensamblado, sin fisuras, sin sobrantes. Simbólico es aquello que no le falta ni le sobra nada, o como suele decirse, aquel conjunto, aquella totalidad en la cual las partes se ensamblan perfectamente. Las partes el término que se utiliza es se integran, más que aproximarse, más que yuxtaponerse, más que sumarse, se integran formando un todo unitario. Ahora, esta integración, ¿sí? A la cual la estética la denomina simbólica, en las bellas artes, en la tradición de las bellas artes, está motorizada, está producida por la integración que se logra en el régimen icónico, vale decir, en cómo los componentes sensibles particulares de la obra se unifican, el término es se integran, bajo el esfuerzo común de representar ilusivamente una escena, un objeto, etcétera, etcétera, a través de colaborar en el funcionamiento de una imagen. Por esto habría que ver que en la vanguardia, un poquito antes y luego de la vanguardia, esa suerte de desprecio, o más bien de crítica de la representación icónica, esa guerra contra las imágenes, esa voluntad de que las bellas artes dejen de ser bellas artes en el sentido de representar ilusivamente una escena, sino que sean artes visuales en el sentido de hacer algo más próximo a la realidad, de presentarse como objeto no mediado por la representación. Este desprecio y esta crítica de las artes por la representación icónica, que no es, como suele decirse, un giro hacia la subjetividad del artista, porque al no estar determinada por la representación de una cosa visible externa, el artista podría dar rienda suelta a una canalización directa de su espíritu. Entonces, lo que estoy diciendo de que esta crítica o esta abominación por las imágenes no implica un giro hacia la subjetividad del artista, como creyeron y lo dicen los viejos y los nuevos historiadores del arte, sino más bien esta crítica de la imagen o este desprecio por la representación icónica tiene que ver
con una ruptura con el ícono y con el símbolo. Tiene que ver con una ruptura con el ícono y con el símbolo. En principio, por el carácter innovador, el carácter radical novedoso de la vanguardia, es una ruptura con el símbolo porque es una ruptura con las convenciones, con los hábitos tradicionales de los distintos géneros del arte. Y tiene que ver con una ruptura con el ícono, es decir, hacer obras no ya mediadas por imágenes, tiene que ver con una presencia mundana, con una presencia cósica de lo real, ¿no? Lo que se propone como obra desde la aparición de la superficie en el postimpresionismo, el análisis de la imagen en el cubismo o la presentación literal de objetos concretos perceptivos, poligonales y poliédricos en la mal llamada abstracción y el arte concreto de Stil y el constructivismo, etcétera, etcétera, ahí estamos hablando de proponer una obra de arte que sea una cosa. Y por lo tanto, esa obra que ya no es una imagen, sino que es un trasto de lo real, es una superficie pintada, es un objeto seleccionado, es un objeto encontrado, ese carácter cósico, en ese carácter cósico que en el que se ha convertido la obra de arte, ese carácter cósico con el que innova sobre los hábitos de la tradición artística la vanguardia, es un índice. En ese trasto de la realidad nosotros encontramos un índice en el cual sedimentan los procesos sociales e históricos. O sea que en ese carácter indicial de las obras de arte que adquieren luego de la vanguardia es donde se da la permeabilidad en la ilusión de la apariencia artística. O sea, es por donde permea el real. Y bueno, recuerden esto, de que el propósito de la vanguardia es la aproximación de las artes a la praxis vital. Y en este carácter cósico se estarían logrando en ese mismo sentido dos cosas. Primero, el hecho de que la obra de arte sea un trasto real, sea una cosa que debe ser interpretada indicialmente y no ya icónicamente porque no es una imagen, y no ya simbólicamente porque no es esa entidad unitaria, esa totalidad unitaria aglomerada por el funcionamiento de las imágenes, y a la vez no es lo que se espera habitualmente que sea una obra de arte. Entonces, ese carácter indicial consigue al menos dos cosas. Lo primero, en un sentido semiótico general, de que el intérprete se las tenga que ver con un trasto del mundo y no ya con una elaboración cultural que debe ser interpretada de determinada manera. O sea, con un triunfo y una soberanía del intérprete por sobre el enunciador. Ya no es el enunciador el que comanda el sentido de la obra, porque la obra es un trasto real que no se diferencia de los demás trastos de la realidad. Y por lo tanto, en el caso del índice, porque la obra empieza a ser como un tipo de sintomatología médica aún inexplorada, como un fenómeno natural todavía desconocido y que requiere una explicación. Entonces, en algún sentido,
la obra de arte está liberada a la propia inteligencia del intérprete y no ya a una sujeción del intérprete respecto del enunciador, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que más importa? El sentido que pueda leerse en esa obra indicial, el sentido que pueda leerse en esa obra indicial, en parte tiene que ver con la sedimentación de esos procesos sociales e históricos en ese cuasi artefacto. Y por lo tanto permite leer entre muchos otros procesos históricos y sociales el propio funcionamiento del arte. Permite preguntarse e intentar responderse por qué este trasto de la realidad, que no es representación, ni responde a los hábitos de la tradición artística, es aceptado hoy como obra de arte.